Bienvenido al podcast de Ayurveda, la ciencia de la vida, por el Dr. Jesús Morales. El podcast de Ayurveda Autosanación es patrocinado por nuestra academia virtual, cursos, talleres, retiros, ayurvedaautosanación.com.mx. Hola, muchas gracias por continuar en Ayurveda Autosanación. El día de hoy vamos a continuar con esta charla interesante de los tratamientos ayurvédicos. Es muy difícil en una sola consulta poder explicarle a un paciente todo esto y que él pueda comprender todo lo que vamos a hacer. Como te decía yo, parte del tratamiento ayurvédico es muchas veces por lo que viene el paciente, que es su malestar o su problema de inicio, ¿no? El tratamiento tiene que tener muchos puntos y es muy probable que en una primera consulta no puedas resolver inmediatamente el problema, porque Ayurveda pretende resolver el problema desde la raíz, desde el origen. Ayurveda comulga con que nosotros, nuestra enfermedad o padecimiento con el que estamos llegando al médico es el fruto de un árbol, pero ese fruto tuvo antes ramas, y esas ramas un tronco y ese tronco una raíz. Entonces, cuando yo simplemente tengo, por ejemplo, dolor de cabeza, y bueno, voy al médico y nosotros damos algún analgésico fuerte, alguna medicina para relajar el sistema nervioso, algún complemento vitamínico para fortalecer el sistema nervioso, algún calmante. Todo esto para que ese dolor de cabeza por la luz o tipo este dolor intenso sea como muy socorrido y muy frecuente en los médicos, y dan ese medicamento. Todos esos medicamentos lo que están haciendo, ¿verdad?, es tapar las cuestiones, como que tu sistema nervioso esté un poquito menos firme, y tonificar un poquito con el complejo B, y tal vez un analgésico para el dolor en el momento de la crisis, ¿verdad? Pero no se está resolviendo, ¿sí? Y sin querer, mágicamente ese dolor agudo de cabeza de repente desaparece. Puedes tenerlo por años. Yo escucho a pacientes que me dicen: no, doctor, yo tenía un dolor horrible, ¿no? Yo tenía muchísimo dolor y de repente ya no lo tengo, no sé qué habrá pasado, ¿no? Muchas veces ellos mismos, por el cambio de temperatura, vivir en otro lugar, el cambio del aire que lo rodea, el tipo de alimento que cambió, algunas características que cambió en su dieta o en su estilo de vida, lo modificaron. Algunas de las raíces de este tipo de dolores tan intensos pueden ser a través del aparato digestivo, de la limpieza. Algunos otros pueden ser por una cuestión también de los frotas, que son los canales por donde pasan todo tipo de alimentos, de nutrientes, de energías, etcétera, ¿no? Musculares, ligamentos, tendones, todo esto tiene que ver. Entonces, nosotros tenemos que observar y encontrar y trabajar. Cuando nosotros trabajamos desde todos estos puntos, es muy posible que el padecimiento se cure, sí, que se sane, y que si regresa es porque la persona volvió a repetir todas esas cosas que no tiene que hacer para estar ahí, pero que si tú eres cuidadoso y aprendes a observarte, por eso nosotros llamamos a esto autosanación, porque tiene que haber un compromiso en que la persona detecta cómo vive, quién es él, que descubra quién es, cómo es su cuerpo, cómo trabaja tu mente, cómo responde ante ciertas situaciones, y ya que me conozco, ¿cómo voy a hacer yo para cambiar eso? ¿Y cómo voy a hacer yo para identificar cuando eso se puede desencadenar si yo no tengo cuidado? ¿Qué acciones voy a hacer para evitar que eso se presente y para mantener siempre el equilibrio? Todos nosotros tenemos la obligación de conocernos. Estamos por un tiempo determinado en este mundo, en este planeta. Imagínense pasar queriendo arreglar a todas las personas que me rodean y que todos cambien y estar enojados con todos, pero yo no poder cambiar, y yo no poder tener paz, y yo no poder tener calma, y yo no poder sentirme feliz y pleno, y no poder estar sano. Entonces es muy importante el autoconocimiento. Por eso Ayurveda es autosanación. Te decía yo que dentro de este tratamiento una persona puede venir con un padecimiento como tal, pero tenemos que trabajar con, dijimos, encontrar el dosha, con mejorar el acné, con poder identificar el tejido, cuál es el tejido que está dañado. Y el tratamiento también influye saber si tú tienes ama, y si ese ama, de qué tipo de ama es, y trabajarlo y quitarlo. O sea, bajar esa cantidad de toxicidad en tu cuerpo.
Nosotros cuando una persona tiene ama en su cuerpo le llamamos sama. Y entonces puede haber samavata, samapita, samakafa. ¿Cómo puedo yo identificar esa cantidad de ama en el cuerpo? Bueno, en el caso de ama, muy probablemente haya inflamación en la parte pélvica. La persona refiere que tiene inflamación constantemente y que normalmente cuando se inflama es en la parte baja, abajo del ombligo, y que al mismo tiempo hay estreñimiento, inflamación, ¿no? Dolor. Todo este tipo de características son propias de que la persona nos está diciendo tiene ama y de tipo vata. ¿Qué quiere decir esto? Que esta parte, en la parte inferior, que es el colon y que es la casa de vata, se encuentra trabajando mal. Porque esta capa que yo identifico como ama en la lengua no es más que un reflejo de lo que está pasando aquí abajo. Normalmente el ama que yo identifico en la lengua está más concentrado en el fondo y que es la parte pélvica y que es la zona de vata. Y muy probablemente, aunque toda la zona pélvica es vata, muy probablemente uno de sus principales problemas sea el estreñimiento. Que mucha gente identifica y les pregunta si tienen estreñimiento y te dicen, no, yo hago todos los días. ¿Cuántas veces va al baño? ¿Cuántas veces defeca? Una sola vez. ¿Y siente que es suficiente? Pues no, hago muy poquito comparado con lo que como, ¿no? Entonces cuando nosotros tenemos un colon, un aparato digestivo bajo final que se encarga de la defecación, lleno de heces fecales, ¿verdad? Eso hace que ese estancamiento de toda la eliminación de mi cuerpo se bloquee. Ese canal que tiene que ser con la excreción, con las evacuaciones, está bloqueado. El cuerpo tiene que encontrar otras maneras de sacar toxinas, pero el hecho de que tengas muchas heces genera problemas de infecciones. O sea, las bacterias que viven ahí empiezan a proliferarse y empiezan a generar otro tipo de padecimientos que yo no me doy cuenta hasta mucho después. Y tal vez después tengo inflamación y tal vez después tengo dolor abdominal y como y tengo un abdomen muy inflamado, o tal vez después tengo mucho problema a nivel emocional, a nivel mental. Y en Ayurveda, como lo hemos dicho ya desde las primeras sesiones, hay una correlación entre el aparato digestivo, en todo lo que son, digamos, todo el aparato digestivo y la mente. Si tú observas cómo tiene sus ondulaciones, ¿no? Las circunvoluciones del intestino y de los intestinos, el colon, la misma forma de circunvoluciones tiene el cerebro, ¿no? Hay una correlación del sistema nervioso, de todas estas redes neuronales que tienen una relación entre uno y otro. Entonces ese ama, así como tengo incapacidad para eliminar, ¿verdad? También tengo incapacidad de eliminar pensamientos. Y así como tengo incapacidad de eliminar sustancias tóxicas, también tengo incapacidad de eliminar relaciones tóxicas. Y uno le dice tan fácil, pues ya no le hables a esta persona, y tú le dices, no puedo, porque tampoco puedo evacuar. Entonces nosotros tenemos que encargarnos de identificar en dónde está el ama. En el caso de vata, perdón, me emociono, me voy por otro lado, pero en el caso de vata es samavata y vamos a encontrar en la parte pélvica los problemas. Y entonces hay que trabajar con ese ama. En el caso de samapita, recordar que es un ama que va a estar ubicado en la zona pita, que es el intestino delgado, la parte baja del estómago, ¿no? Y esta zona va a tener ahí las toxinas, ahí va a tener el ama. Y recordar que pita, el intestino delgado, tiene una de sus principales funciones es la absorción. Entonces, cuando yo tengo obstruidos todos estos canales de absorción por ama, por toxinas, entonces puedo comer muy bien, pero no me voy a sentir bien, me voy a sentir cansado, me voy a sentir fatigado. Puedo tener acidez, reflujo, indigestión, puedo tener ardor, puedo tener problemas de mal sabor en la boca, un sabor amargo tal vez, ¿no? Halitosis. Todas estos son samapita, es decir, hay presencia de ama de tipo pita. Y cuando yo tengo ama a nivel de kapha, normalmente sama kapha, quiere decir que yo voy a tener también problemas a nivel digestivo un poco más arriba, puedo tener un poco pues un tipo de reflujo, pero básicamente es con ciertos alimentos dulces, puedo sentir como que no me caen muy bien y puedo al mismo tiempo tener problemas a nivel de las vías respiratorias, como mucha mucosidad, flema, las personas en la noche sienten que hay una flema en su garganta que no pueden eliminar o en el día amanecen muy congestionados o siempre una flema o con mucha mucosidad al despertar. Entonces esto se corrobora porque cuando yo hago mi limpieza de la lengua, para kapha, mi limpieza, el moco que va a salir a limpiarme la lengua es blanco.
Y yo lo corroboro en el caso de Samapita porque es de un color café anaranjado. Y yo lo corroboro en el caso de Vata porque es de un color café oscuro. Entonces, el lugar en donde está la lengua, el ama, el tipo de color de ama y las características del problema localizado en el cuerpo es el que me va a decir en dónde está localizado el ama y que efectivamente qué tipo de medicamentos, plantas sobre todo, tengo que utilizar para poder disminuir este ama, para poder eliminarlo y hacer que salga de mi cuerpo. En la clase, en las charlas anteriores, por ahí hablamos del cardamomo, ¿no? Que tiene esa gran facilidad de poder disminuir aire, que es Vata, ¿no? Que tiene esa gran facilidad de poder eliminar mucosidad, que es Kapha, y que calienta un poquito a Pitta, pero que es extraordinario para Vata y para Kapha, ¿no? Tenemos la semilla de cilantro, que es extraordinaria para Pitta. Entonces, bueno, van a mejorar el acné por un lado y por otro lado, bueno, en el caso del cardamomo sí va a ser extraordinario para poder eliminar ama. Todas estas características es otra de las partes con las que tenemos que trabajar en un tratamiento ayurvédico. No es solamente el dolor que yo tengo, ¿no? O que tengo una contractura y vengo. Sí, claro que es importante, pero hay que ver todos estos puntos. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a tomar una medicina, pero muchas veces yo me llevo esas medicinas. En mi caso, si yo le doy una medicina al paciente, le digo, por favor, no se dedique solo a tomar la medicina o a tomar las gotas, sino también haga esto. Tome el té que le estoy indicando, despiértese a la hora que le recomiendo, duerma a esta hora, haga estos ejercicios de yoga, esta actividad física, ¿verdad? Por favor, le pido, tome este licuado o cambie esto de su dieta o quite esto, porque todo suma. Si se fijan, estamos hablando con bajar o subir o equilibrar un dosha. Estamos queriendo mejorar un acné, estamos queriendo trabajar con un tejido que está equilibrado y estamos también quitando ama, además del padecimiento que viene el paciente, ¿no? Ya más fino, y que esto ya sería muy difícil poder lograr en una primera consulta, ya es a nivel mental las gunas. Es nuestro deber en algún momento de las consultas, que lo ideal es que el paciente pueda continuar 2 o 3 consultas para poder llegar a ese momento y poder explicarle la importancia que tienen algunos alimentos y cómo los alimentos van a descomponerse en neurotransmisores. Todos los alimentos tienden a tener un cambio neuroquímico, es decir, yo como un alimento, yo como carne de cerdo y cuando tomo la carne de cerdo, ¿verdad? En ese momento tiene proteínas, efectivamente, pero en el momento en que yo como las proteínas, en ese momento yo estoy teniendo un cambio de esas sustancias químicas y se descomponen en proteínas, en aminoácidos, pero dentro de esos alimentos, ¿verdad? Por ejemplo, la adrenalina que tenía el animal cuando lo iban a matar y que grita y que llora y que patalea para que no lo maten, ¿verdad? Va impregnada en la carne. Y entonces esa energía, yo tomo en mi alimento esa cantidad de adrenalina y entonces yo me vuelvo igual de nervioso, porque abuso de ciertos alimentos que no solamente van a darme una nutrición, sino que también vienen cargados de sustancias químicas. Y esos alimentos cargados de esas sustancias químicas con exceso de adrenalina me van a poner impulsivo, me van a hacer muy reactivo y se me cierra un coche y ya me enojé y acabo golpeándome con él o me pongo muy nervioso por algo que me dicen y pierdo el control y pierdo la cabeza por una noticia. ¿Por qué? Porque soy como el cerdo que comí, ¿no? Y lo mismo pasa con todos los animales, con todos los alimentos, ¿no? De igual manera hay plantas que están llenas ya de insecticidas, ¿no? Es cuidar el alimento. Las gunas tienen que ver, y ya lo vimos en capítulos anteriores, las características, ¿no? Los alimentos rancios, los alimentos que yo recaliento de un día después, ¿no? Los alimentos que ya no tienen esa fuerza de comerlos al momento de cocinarse van a ser tamásicos. Entonces, parte ya del tratamiento del paciente también es explicarle que tiene que tener ciertas características de comer cuando el alimento esté más fresco, que tiene que tener ciertas características su alimento, qué tipo de alimento es el mejor, ¿no? Cómo voy a poder, y dependiendo de cada dosha, ¿no? Dependiendo de cada dosha, porque puede haber alimentos, ¿no? Como son las frutas, las verduras y sobre todo crudas, las ensaladas, que son ricas en vitaminas y son exageradamente nutritivas y que es excelente, pero en Ayurveda no todo es para todos, ¿no? Una persona que tiene un acné bastante desfavorable y toma bastantes alimentos crudos, simplemente no va a poder digerirlo. Y eso le va a generar problemas digestivos, aunque sea muy nutritivo.
Entonces hay ciertas personas que no tienen ese Agni tan poderoso ni tan excelente y sí tienen que cocer sus alimentos. Al cambiar la presentación del alimento a cocido, tal vez no voy a obtener esa totalidad de nutrientes del alimento crudo, pero los voy a poder digerir. ¿Cuál es la preocupación de no digerirlos? Producir ama. Esa es la diferencia, ¿no? Pero no es que no sean mejores los alimentos. Tenemos que encontrar, por eso, parte del tratamiento de todas las personas es tener un buen Agni. Y para un buen Agni tenemos que tener la edad, ver qué edad tenemos, qué tanto digerimos. Un buen Agni te dice lo siguiente: tú comes y para la siguiente hora de tu comida, es decir, al haber pasado 4 horas por lo menos, 3, 4 horas, que es cuando viene el siguiente momento de tu comida, tú tienes que tener mucha hambre, suficiente hambre para poder digerir la siguiente comida. Pero si tú desayunaste y viene la hora de la comida y no hay hambre, ese Agni no está fuerte. Entonces ese es un ejemplo de cómo podemos identificar el Agni. Pero entonces ya hablamos de todo esto, ya hablamos del ama, y ya hablamos de la enfermedad, y ya hablamos de las gunas, y después vamos a fortalecer el cuerpo. Una vez que el paciente está bien y que ya no tiene ama y que tiene un buen Agni, y que sus dosha está equilibrado y que el problema ya disminuyó, ahora viene a ser un superhombre o una supermujer. Y para eso son los rasayanas, que son tratamientos, plantas, sobre todo en ayurvédicos, que van a hacer que tu fuerza, tu vitalidad, tu juventud reaparezca. Que te sientas bien, que te veas bien, que tengas brillo en la piel, que te sientas de buen humor, que estés tranquilo, que duermas bien, que tengas fuerza, que tengas inmunidad, ¿sí? Un rasayana te va a hacer que no te enfermes, que siempre estés sano, que tu piel brille, que te sientas en paz y tranquilo. Y esa es la parte del tratamiento que es como el broche de oro. Entonces todo esto es un tratamiento ayurvédico. En Ayurveda trabajamos todos esos puntos y tal vez más. Si un vidya es lo suficientemente fino, puede incluso identificar, aún con todo esto, cuál es la parte específica que esa persona necesita para ser feliz o para mantenerte sano. Y yo te puedo asegurar que hay personas que el ejercicio es la clave de su salud. Hay personas que la alimentación es la clave de su salud. Hay personas que la meditación es la clave de su salud. Hay personas que su felicidad, su salud es la respiración adecuada. Hay personas que la felicidad y la salud, ¿sí?, es la relajación y el descanso. Entonces es encontrar cada ser humano. No es solamente tomo esto y hago esto, sino cada ser humano es diferente en Ayurveda. Cada uno tiene su camino de sanación, su camino de felicidad, su camino de armonía, su camino de lo que necesita. Esto es Ayurveda Autosanación. Muchas gracias por estar interesados y nos vemos próximamente. Gracias.